Buena tarde, noche para todas las personas que, como siempre, nos acompañan en estos ejercicios diarios que hacemos de lunes a viernes en la tarde-noche de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación desde Bogotá, Colombia. Hoy vamos a hacer jueves 17 de julio de 2025. Vamos a hacer un taller abierto analizando el potencial geoeconómico de la costa Caribe colombiana. No vamos a entrar a profundizar departamento por departamento porque eso ameritaría un análisis en cada uno de los departamentos y una reflexión y una interacción académica. Vamos entonces a presentarlos de manera global y a presentar unos puntos de vista y luego escuchar los planteamientos de nuestros asistentes con el fin de ir estructurando criterios, formándonos una idea más clara de lo que se podría hacer en la costa atlántica con una prospección de desarrollo integral del país. Entonces, comencemos por decir que Colombia está dividida en varias regiones, todas las conocemos, y tiene unas particularidades bien extrañas en la división de las regiones. Miremos las características. La región Caribe, que es la que está aquí en la parte superior resaltada con un color ladrillo, es considerada integrada por los departamentos que tienen litoral en la costa atlántica. Pero encontramos cosas bien extrañas, que el departamento del Cesar es de la región Caribe, pero no tiene litoral sobre la costa. Ya eso es algo que llama la atención. En segunda medida, algunos consideran que el archipiélago, no las islas, porque las islas son dos, San Andrés y Providencia, no, el archipiélago que integra todo ese entorno geográfico, más las islas que están en el Pacífico, forman una sexta región que se llama la región insular. Pero algunos geógrafos o académicos incluyen dentro de la región pacífica a estas zonas aquí de Gorgona y demás, e incluyen el archipiélago del San Andrés y Providencia dentro de la región Caribe. No obstante, repetimos, dentro de la misma división geográfica que le da el Estado colombiano a la geografía nuestra, la división política que hace, considera que las islas de San Andrés y Providencia y el archipiélago que la rodean y las islas de Malpelo, Gorgona y otras pequeñas islas que hay en el Pacífico son otra región que llama la insular. Vemos que la región andina tiene también una zona, de acuerdo con este mapa, esa distribución en el mar. Otros consideran que no, otros geógrafos, pero son las particularidades que tiene nuestra división. Y algo bien curioso, a lo que llamamos o llaman región pacífica, estos analistas le incluyen una muela grande sobre el Océano Atlántico o la región Caribe, que es el Golfo de Urabá o la zona de Urabá, el Urabá antioqueño y el Urabá chocuano, más el antioqueño, obviamente. La región de la Orinoquía es tal vez la que menos contradicciones tiene, porque es simplemente la parte llana. Después del Piedemonte llanero se extiende hasta los límites con Venezuela y la limitan varios ríos, ¿no? El Meta, el Orinoco, el Arauca, etcétera. Y ya está definida ahí. Es llanura, llano, llano. Pero en cambio, y se llama la región de la Orinoquía en honor al río Orinoco, que es el más grande de toda la zona. Y lo mismo, la región de la Amazonía, pues tiene el nombre en honor del río grande del Amazonas.
pero aquí también encontramos varias características que no son tan exactas. Por ejemplo, el nororiente de la región de la Amazonía, que es el departamento del Guainía, limita con el Bichada y son una cantidad de morichales y planicies y selvas, y, pero plana. Entonces pertenecería más esa zona a la región de la Orinoquía que a la Amazonía. Pero el problema son la cantidad de especies que se cruzan y la plantación específicamente en la parte de selva o de flora amazónica y con, por extensión, la naturaleza, la fauna. Eh, de igual manera, inciden muchísimo los ríos como se han determinado para establecer los límites de esos departamentos. Entonces, como el río Meta avanza y sale hasta el Orinoco en Venezuela, pues se determina que ahí es el límite de la Orinoquía y la Amazonía, pero es muy teórico. Y al llegar al suroccidente y suroccidente de Colombia y occidente de la región de la Amazonía, encontramos otro fenómeno bien interesante. Y es que el departamento del Huila sube por la cordillera oriental y ya desciende a formar el Caquetá y el occidente del Meta. Allí esa zona es todavía andina, porque es la cordillera oriental, son los Andes. Sin embargo, algunos geógrafos consideran que la Amazonía comienza en el límite más alto de la cordillera oriental y desciende hasta ahí, lo cual no resulta muy cierto. Pero que sí resulta particularmente espectacular y de una riqueza que es única en el mundo, no la hay en ningún otro país, es cómo la cordillera se va convirtiendo en selva tropical y se encuentra ese cruce de especies ahí tan interesante. Y lo mismo ocurre al sur, que son las montañas del departamento de Nariño, muy altas, es un departamento bastante montañoso. Aquí las cordilleras todavía están amalgamadas en una sola, no se han abierto, no se han trifurcado, pero cuando desciende por la bota Caucar en el Cauca, que es esta forma de península italiana que tenemos metida aquí en el departamento del Cauca, hacia el Caquetá y el Putumayo, entonces se encuentran prácticamente cuatro departamentos: Huila, Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo, cinco departamentos, se encuentran ahí en esa zona en un pedacito. Y hay también esa característica de la vegetación y las especies de las frías cumbres andinas nariñenses y un descenso abrupto que va cambiando la vegetación y el clima y la fauna y la flora de manera acelerada para caer en la selva tropical del Putumayo, que es región de la Amazonía. Pero si sube un poquitico por esa misma, entonces está en la región andina plena y está en la región de la Orinoquía. Por eso, cuando los grupos terroristas en Colombia escogieron este nodo aquí de estos departamentos, el Partido Comunista analizó muy bien dónde montar su retaguardia estratégica y por eso la montaron aquí, porque es que es la salida para todo el resto del país y hacia el Pacífico y hacia el Perú y hacia Ecuador y hacia Brasil y prospección hacia el centro del país o a la costa atlántica. Bueno, teniendo ese mapa en la cabeza, sabemos que nuestra geografía es tan complicada como los colombianos. Es tan diversa que no es fácil de definirla porque los terrenos van causando ese efecto, esa causalidad de la geografía en la política. Ahora entremos en la que vamos a analizar hoy, grosso modo, y es que vamos a ver los departamentos de la costa atlántica. Entonces comienza en la península de La Guajira, porque es una península que está con saliente al mar. Luego está el departamento del Cesar y el Magdalena, que eran hasta hace 50 años uno solo, y que por esa razón, al separarlo, dividirlo, no se le dio territorio de La Guajira, que ha debido ser lo correcto. Le pasa lo de Chile, lo de Bolivia,
es el único departamento mediterráneo en la costa atlántica que debería tener aquí una salida al mar, o que eh, el Magdalena hubiera dejado toda la Sierra Nevada que está en este sector y que el departamento de Cesar hubiera tenido una muela a salir prácticamente de la ciudad de Santa Marta, lo cual no lo iba a tolerar nadie. Entonces lo correcto hubiera sido que se hubiera reestructurado y un tramo de la Guajira le hubiera dado salida al mar al Cesar, pero no lo tiene, no lo tiene. Luego vemos que está el departamento del Atlántico y enseguida otro departamento que es longitudinal, que tiene unas características muy especiales, que es el departamento de Bolívar. Después tenemos más hacia el suroccidente el departamento de Sucre y luego el de Córdoba. Pero el litoral no termina ahí, el litoral sigue, hace una ensenada en el Golfo de Borrosquillo y crea el tapón del Darién con otro eh, elemento muy biodiverso en esa región. Visto de esa manera, podemos entender que esta zona o esta región tiene una capacidad de riqueza, como nos lo dice la inteligencia artificial, en agricultura, ganadería, minería, industrias varias, turismo y transporte marítimo. Le agregaríamos también que tiene transporte fluvial, porque donde el río Grande de la Magdalena desciende y vierte sus aguas al mar sobre bocas de ceniza, el río es potencialmente navegable para embarcaciones de cierto calado. Ahora miremos brevemente cada uno de los departamentos y nos damos cuenta no solo de la belleza que tiene nuestro país, sino la riqueza y la potencialidad que de ahí surge. Este departamento de La Guajira es un territorio único en Sudamérica, porque tiene al occidente una altura de 5.000 metros sobre el nivel del mar con la Sierra Nevada de Santa Marta. Descienden varios cursos de agua que hacen que esta zona del sur del Cesar, de La Guajira, corrijo, sea ganadera, no tan ganadera como el centro del Cesar por los ríos que tiene, pero tiene una zona ganadera importante y agrícola, que hacia el oriente tiene una parte con la serranía del Perijá, pero más hacia el centro y lo que llaman la Alta Guajira, que tiene unos desiertos espectaculares y en el subsuelo hay muchas riquezas. Estamos hablando solamente de lo que hay dentro del territorio, no dentro de la zona territorial, porque en la zona marítima tiene una gran cantidad de cabos y bahías que la hacen todavía mucho más espectacular y con mucha potencialidad de turismo. Sin embargo, pues especialmente en lo que es la media y la alta Guajira, hay una preeminencia de las etnias indígenas y aquí en el centro y el sur de la Guajira, donde está la ciudad de Riohacha, Villanueva, San Juan, que son Urumita, que son los poblados como más conocidos de la Guajira, a excepción de Maicao, que está un poco más al nororiente, en los límites con Venezuela. Este departamento eh, ha estado sumido en la corrupción y esa podredumbre de la corrupción en La Guajira los tiene todavía. Aquí viene seguido el coronel Castillo y nos cuenta muy a menudo que todavía es común que en Riohacha se vaya la luz 2 y 3 veces al día. No han podido. Claro que es una enfermedad de casi toda la costa con las empresas eléctricas de allá, por todos los problemas que conocemos de corrupción y contratos leoninos, etcétera, etcétera. Ahora, si bajamos al departamento del Cesar, es un departamento en el cual al norte el río Upar, en memoria del cacique Upar, queda en medio de dos sistemas cordilleranos, uno independiente, que es el de la Sierra Nevada de Santa Marta, y otro fijo, que es la cordillera oriental en sus estribaciones, cuando sale hacia Venezuela y forma la serranía del Perijá. El Perijá Hilton, como le decían, cuando Simón Trinidad y
y otros bandidos secuestraban y llevaban a la gente para allá toda. Y a lo largo, pues es un departamento totalmente longitudinal, casi con sus 360 grados, bien apuntados hacia el norte, mm, que tiene al occidente, es bañado por el río Magdalena y por una cantidad enorme, enorme. Cuando se va viajando hacia la costa y está despejado, observa uno desde el aire de la región de Tamalameque hacia arriba, impresionante la cantidad de lagunas y cursos de agua que hay como para montar en el futuro una industria pesquera fluvial y fija de cultivos en cautiverio impresionante. Es aterrador la riqueza que hay en esa zona, pero lo que hay es bandidos en todas las fórmulas. Y para los límites del Cesar con Bolívar ya se acerca mucho a la serranía de San Lucas. No es tan lejos, pero tampoco tan cerca. Y por el oriente se acerca a la República de Venezuela. Es un departamento que ha tenido sus bonanzas. Primero tuvo la bonanza blanca, especialmente en Cesar y Pejorrijo, en Codazzi, Becerril, La Jagua y un corregimiento que se llama Estados Unidos. Y cuando uno llega a Estados Unidos, pues el solo nombre le llamaría la atención y es un sitio que todavía está olvidado de la mano de Dios. Y en ese sector hubo un gran desarrollo de la riqueza del algodón. Luego tuvieron la bonanza de la marihuana, que la sacaban por Santa Marta, por La Guajira y desde Valledupar, o por la serranía hacia Venezuela, y de ahí la sacaban. Eh, Posteriormente hubo una bonanza ganadera y luego tuvieron una bonanza de violencia, tanto con las FARC como con el ELN, que se asentó allá, como con los bandidos de las autodefensas de Carlos Castaño, mal llamados paramilitares. Ha sido una zona muy sufrida. La gente, el clima es muy fuerte, sobre todo en la región de Chiriguaná, Curumaní, bueno, todo, Pailitas y más hacia abajo, Huachica es departamento de un clima muy fuerte, pero han tenido también otras bonanzas u otras condiciones de producción, eh, especialmente palma y aceite. También ha habido arroz y ganado, algo de pesca. Sin embargo, no se han podido industrializar por razones que desconocemos a veces, pero que la sabemos dónde está el problema de la violencia y la corrupción, la falta de visión, la inseguridad, etcétera. Luego viene el departamento del Magdalena, que es uno de los departamentos más hermosos, más ricos y con mayor potencialidad que tiene nuestro país. Comenzando porque su capital, Santa Marta, es preciosa. Es la bahía más linda de América, así la llaman. Y no es que los amarios quieran colocarle ese nombre per se, es que es hermosa. Y además la salida al mar que tiene Santa Marta y toda esa región de Sevilla, esa región bananera es impactante. Recorrerla es como estar en el mundo de Macondo que decía el señor García Márquez en sus libros. Pero los poblados siguen inmersos en la pobreza, la violencia, el abandono, la corrupción, la falta de vías, la falta de agua potable, y ese es uno de los fenómenos en toda la costa. Tienen el mar al frente, 1.600 kilómetros de mar, de línea marítima, y tienen el río Magdalena, el río Cesar, el río Rancherías y otra cantidad de ríos que hay por ahí, el río Ariguanicito, el Ariguaní, muchas, pero sin embargo los acueductos son de pésima calidad y a veces hay sequías o a veces hay dificultades para el abastecimiento. Santa Marta, con toda esa belleza que tiene ya potencialidad y declarada hasta distrito turístico y todavía tienen el problema, estamos hablando del año 2025, no lo han podido solucionar y tienen un río que se llama el Manzanares que podría ser la fuente para hacer el acueducto como corresponde, pero es que la corrupción es terrible. Además, no han podido tampoco solucionar a fondo el problema de que el río Manzanares sea el basurero de todos los pobladores que de sur a norte van arrojando todo lo que sea y las playas
particularmente las playas donde está el cantón militar, son un receptáculo de basuras permanentemente. Y eso pues afea la playa y le daña la belleza a la bahía. Pero la bahía tiene a su vez un puerto que mejorado tiene la capacidad para ser uno de los puertos, de los mejores puertos del mundo. El que hay es bueno, pero puede ser mucho mejor. Y así ese departamento por donde ustedes lo recorran es impresionantemente bello, impresionantemente rico y con una potencialidad increíble, pero históricamente muy mal gobernado, con una característica que viene desde La Guajira, que inclusive pasa por Cesar, que se afinca mucho en el Atlántico, que a pesar de ser pequeño se ve, en Bolívar con mayor razón, en Sucre y en Córdoba. Y es que las capitales están más al norte, más cerca al mar. Por lo menos Santa Marta, Barranquilla y Cartagena están sobre el mar. Sincelejo está cerca del mar, lo mismo que Montería no está lejos del mar. Río Hacha sí está prácticamente sobre el mar. Valledupar no tiene mar, ya lo dijimos, en el Cesar. Entonces, se han concentrado las élites es en las ciudades y han tenido el mismo fenómeno o la misma visión incompleta del desarrollo que se ha tenido en el centro del país, que se concentran en ellos, en el poder local ahí. Entonces nadie explica cómo lo que se decide aquí en Bolívar, que está más cerca de Bogotá que de Cartagena, en el sur de Bolívar, en San Pablo, o que está más cerca de Bucaramanga o de Medellín que de Cartagena, las decisiones se tomen aquí y esta gente al abandono y llena de bandidos del M-19, del EPL, el ELN, las FARC, los caparrapos, el clan del Golfo, por ahí han pasado todos los ampones que le han dado a Colombia, pasan por ahí, por esa zona del sur de Bolívar y completamente abandonada del control. Ahora, si se mira el departamento, hay ahí se va formando unas franjas muy estrechas y ahí tienen un nudo, un cuello de botella que es al sur de Cartagena, lo que llaman los Montes de María. Es una formación independiente semimontañosa que forma como una garganta y separa los departamentos de Magdalena y Sucre, y el mismo Bolívar, donde se conforman las mojanas, que se llaman, y allí se impide, con esa violencia que se ha enquistado, que haya una mejor interacción del departamento. Entonces, el río Magdalena es el que de alguna manera le ha permitido a poblaciones como Magangué, el Carmen y otras que vayan interactuando, pero esa interacción es entre ellos y poblaciones las mojanas, pero no exactamente porque de Santa Marta o de Cartagena venga un proyecto serio. Se ha intentado de varias propuestas, pero es que hay muchos intereses politiqueros que no permiten eso. Y al occidente tenemos dos departamentos supremamente hermosos. Quien quiera deleitar la vista, vaya y visite Córdoba o Sucre. Son unas zonas o montañosa en Córdoba o plana en Sucre o semiplana en Córdoba, espectaculares, con agua, con unos paisajes que parecen como sacados del paraíso terrenal, pero con una dirigencia, unas dirigencias políticas y unas élites que lo único que les ha interesado es hacerse conocer en Bogotá para venir a ser parte de la repartija y de la corruptela y para sus regiones nada. Y allá pues son zonas ganaderas y producen obviamente agricultura y la gente sobrevive, pero no se entiende cómo estando al pie del mar, teniendo esas costas tan grandes, esa potencialidad de desarrollar todas esas regiones, montañas que se pueden, en las que se encuentran todos los pisos térmicos, eh, ríos, aguas, no se haya podido desarrollar. El problema es, como lo hemos dicho aquí, cuando un niño falla porque tiene comportamientos irregulares, inadecuados en un centro educativo, la psicóloga llama al papá y la mamá y le hace la entrevista del papá y la mamá, no al niño. Aquí es el mismo problema. Aquí no tenemos por qué hacer la entrevista a la gente porque no se ha desarrollado. Lo que les falta es dirección política para desarrollarse. Entonces, viendo ese cuadro, vemos que hay una potencialidad geoeconómica impresionante. Ahora miremos cómo nos dice ya en resumen la inteligencia artificial para no desgastarnos
investigando lo que ya está investigado. Por ejemplo, en agricultura, tienen actualmente 10 millones de hectáreas, es harto, dedicado a actividades agropecuarias. Y hay cultivos de café, tabaco, banano, maíz, arroz, yuca, palma, ñame, auyama, entre otros. ¿Cuál es el problema? El mismo de todo Colombia, que no está industrializado el agro, que los ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior no han posicionado a Colombia en los mercados, porque, por ejemplo, industrializar el cultivo del maíz primero resolvería el consumo interno, ya que nosotros tenemos que importar maíz teniendo zonas para producir maíz. Es increíble, ¿no? Lo mismo el arroz. Tenemos zonas para producir arroz en muchas partes, pero nos toca importar arroz. Eh, de la yuca se pueden sacar muchos productos y para eso se requiere más investigación científica. Palma de aceite, sobre todo en la zona del Cesar y el Magdalena, que pues al fin y al cabo era el mismo departamento y la misma región. Hay grandes cultivos de palma, pero eso se podría industrializar mucho más, con, teniendo inclusive ductos que lleven hacia que los buques tanqueros vinieran a llevar, o lo mismo con las frutas tropicales como la naranja, sacar el jugo hacia Europa, que allá lo consumen todo, o hacia Estados Unidos, porque los cítricos son apetecidos en el primer mundo. Pero, ¿quién le pone cascabel al gato? Ahora, mirando en los últimos años, y aquí traen la cifra exacta del primer trimestre del 24, pero es una cifra que viene sostenida en el siglo XXI ya, más o menos el sector agrícola de la costa atlántica le ha aportado al conjunto de la producción agropecuaria colombiana entre el 12 y el 15%. Aquí en este caso, para el primer trimestre del 24, le aportó el 12,1%. Pero es que se ve nomás en un mercado, en una calle en Cartagena, en medio de las calles coloniales hermosísimas que hay, las frutas tropicales con su exuberancia e inclusive cómo se descomponen porque ni siquiera se compran. Por otra parte, vemos aquí que el Caribe continental, en medio o en el promedio de sus exportaciones, el 66% de lo que se exportó en el año 24 del Caribe corresponde al sector minero, porque hay petróleo en el Cesar, hay petróleo en el Magdalena y hay frutas tropicales que algunas exportan, especialmente el banano de la zona bananera, valga la redundancia, en el Magdalena. Entonces, el 66%, y eso que es una zona bananera, está en la minería. Se me olvidaba decirles el carbón, que es lógico, la Guajira y el Cesar producen mucho carbón que todavía se consume en varios países como Israel, como China, España, le compran carbón a Colombia. Hay industrias, industria manufacturera, especialmente en Barranquilla, algo en Cartagena y casi nada en Santa Marta. Entonces aquí entra uno a pensar, bueno, ¿y entonces dónde está la dirigencia política? ¿O qué es lo que han pensado estos dirigentes regionales que reclaman tanta autonomía y que les giren el dinero, pero es obviamente con el fin de manejarlo ellos y que tengan más rápido el acceso y no tener que recurrir a las trabas burocráticas de los corruptos en la capital? Pero sí es un fenómeno de pensarlo, porque es que nuestra cultura, nuestro desarrollo y nuestra historia entraron por Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Son los tres puertos por donde entró todo lo que llegó por el Caribe. Lo bueno, lo malo y lo feo que entró a la Nueva Granada y por extensión a casi toda la región andina y bolivariana, fue por esas tres regiones. Después, cuando se abrió el canal de Panamá, o por lo menos el boquete para cruzar allá y hacer el empalme en el occidente, en Ciudad de Panamá, desde Colón, por los caminos que había, pues ya hubo otra forma de entrada. Llegaban los buques hasta Colón, desembarcaban y luego lo subían en mulas y pasaba a Panamá y luego lo embarcaban hacia Lima o el Callao
Santiago de Chile y Guayaquil. Esos eran los tres puertos donde llegaba todo. Pero muchas cosas llegaban primero a Cartagena y hacían, como dicen los pilotos, la pierna hacia Colón en Panamá y de ahí pasaba para el Pacífico. Entonces no nos podemos explicar cómo estas ciudades nunca se industrializaron a pesar de que en el mundo las capitales de los países que quedan sobre el mar todas son industrializadas. Y aquí con un clima, sí es fuerte, claro, pero los mismos españoles dejaron una herencia que indicaba con las fortalezas que hicieron en Cartagena, Santa Marta y La Guajira. Es que alrededor de esas fortalezas se supondría que se ha debido también ya por parte de los nativos haber desarrollado industria. No es echarle solamente la culpa porque nos queda fácil, ¿no? Es que llevamos la sangre española y no podemos evolucionar porque ellos venían a hablar de toros y de baile y de parrandas y de festividades. Sí, eso es cierto y lo llevamos en el ADN, pero es imposible que no podamos reaccionar y con tantos años no entender que en la industria, en todos los sentidos, se podría desarrollar. Porque si se desarrolla la industria y se abren buenas carreteras y se abre mucho más el comercio y otro tipo de acciones, pues la gente consume porque tiene ingresos. Pero si nos quedamos con esa gente pobre y los que están en la capital pensando que son de mejor familia, que tienen el poder y que los demás son allá alejados, pues ahí seguimos en la misma, ¿no? Sin embargo, sin embargo, hay que anotar aquí que la industria de Barranquilla y Cartagena le ha aportado en los últimos 25 años a Colombia entre el 10 y el 12% de la producción industrial nacional de acuerdo al año, mirando la fluctuación. Entonces, ¿qué tal que se desarrollan industrialmente? Barranquilla tiene un buen desarrollo industrial, pero no está a la altura todavía de las grandes ciudades industriales del mundo, ni siquiera lo está Bogotá. Bueno, en cuanto al turismo, tiene, lo hemos dicho aquí y lo vamos a mencionar ahora, la posibilidad de ser el epicentro turístico del planeta. 365 días al año, 24 horas al día, 7 días a la semana, el mejor clima del mundo para hacer turismo en playas. Pero también hay ciudades coloniales, hay naturaleza exuberante, hay sitios arqueológicos, hay hasta un volcán único en el mundo entre Cartagena y ya entrando al interior del país, de aguas termales, donde la lava brota ahí y las personas pueden inclusive hasta darse su chapuzón. Eso es único. Ni siquiera en el parque de Yosemite en Estados Unidos ve uno eso. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato? Y tiene los tres puertos que los hemos mencionado que son clave para el comercio internacional y ya lo dijimos, fueron clave para nuestro desarrollo. Pero parece que nos hubiéramos estancado en el tiempo. Parece que no hubiera una voluntad política para decir, si Barranquilla es un gran puerto, Santa Marta lo es, pero vamos a hacerle una inversión a esto que quede como un megapuerto y paralelo con eso desarrollar ferrovías y autopistas que unan el país y buscar que los productos, con esa belleza de productos que se ven aquí que salen, que brotan de nuestra tierra, tengan los mercados y que los diplomáticos se dediquen es a abrir los mercados y no a buscar allá la permanencia en ese puesto para regresar a otro puesto en Colombia, porque eso es lo que están pensando. Y lo mismo se resalta, ya lo mencionamos, la ganadería en Sucre y Córdoba fundamentalmente, pero ya lo dijimos, hay ganadería en el Cesar, hay ganadería en Magdalena y en La Guajira, y todas pesan, inclusive al sur del Atlántico también hay ganadería importante. Bueno, tiene por lo tanto esta zona una multiplicidad, aquí vemos, un poco borroso, pero se ve, tiene todos los pisos térmicos, desde el nivel del mar hasta el más alto. Está la Sierra Nevada de Santa Marta con el pico de más de 5.000 metros, el pico Simón Bolívar y el pico Colón, allá. Tiene una zona ganadera grandísima. Tiene agua, aquí el mapa nos lo muestra. Ríos, lagos, lagunas, por cantidades, y un mar impresionante al frente. Sin embargo, allá hay poblaciones que se mueren de sed porque no tienen un buen acueducto.
tiene bosques tropicales, tiene montaña occidental, y si vemos, es el norte de las tres cordilleras, es la región andina, la región Caribe, bellísima. Entonces tiene un PIB importante, pero tiene otro pero, con toda esa riqueza, y volvemos a insistir en el tema del mar, con ese mar con toda la potencialidad, y es el ingreso per cápita de la zona que debería ser, por la naturaleza de la economía mundial, de los puertos como Nueva York, como Baltimore, como Miami, etcétera, donde el PIB es más alto que en otras regiones de Estados Unidos. Aquí en Colombia es al contrario, es de los más bajos, porque hay una disparidad total en el desarrollo social, y es que se nota cuando se avanza en las carreteras o cuando se está caminando esas zonas. Encuentra uno unas fincas impresionantemente grandes, llenas de ganado, y la gente viviendo en unas rancherías, unos ranchos horribles, como por allá del siglo XVII en los palenques de los esclavos. La escolarización es baja todavía, a pesar de que ha mejorado muchísimo, pero sigue siendo baja. Y el acceso al desarrollo. Y si no han podido, con toda esa riqueza hídrica que tienen, construir una hidroeléctrica que sea la solución para la costa, o un acueducto que sea la solución para Santa Marta y Valledupar, que podría ser un acueducto estratégico bien centrado, con una potencialidad, botando agua para los cuatro puntos cardinales, y resolvería todo, o uno o varios, ¿no? Lo mismo que a veces la variedad climática o la escasez de lluvias por época sí afectan, y eso es cierto, la productividad agrícola. Pero, por ejemplo, en la zona del banano han traído mucha tecnología israelí y han resuelto ese problema. Y Colombia no deja de producir banano. Entonces, sería hacer la investigación científica de cómo mejorar la búsqueda de la solución a ese problema, o definitivamente establecer los canales hidrográficos y los reservorios, como lo hacen los indígenas en La Guajira, por tradición milenaria, de hacer lo que llaman los jagüeyes. Ya llega el ganado, las cabras, a tomar agua, y ellos a sacar el agua para alimentarse. Pero solución hay, porque la zona es muy rica en agua. El problema es saberla canalizar. Ustedes se imaginan los israelíes con toda esa visión que tienen de desarrollo, dueños de este pedacito, cómo sería desarrollado eso en el mundo, lo que habría ahí. Y lo mismo que se nota que los departamentos más desarrollados son Bolívar y Magdalena, pero Bolívar ya vimos que es al norte donde está desarrollado, y que el sur tiene una importante influencia agropecuaria, pero ese taponcito de los Montes de María y ese problema de la violencia enquistada no deja de desarrollar a ese departamento como sería. Y Atlántico, por lo que es pequeño y todo gira alrededor de Barranquilla y del río Magdalena, tiene un poco más de fortalezas. Entonces, en síntesis, estamos ante una región de un potencial económico inmenso, que puede desarrollar agricultura, minería, industria manufacturera, turismo de muchas formas, ecológico, de ocio, inclusive de casinos, deportivo, turismo académico, como lo tienen en otros países del mundo, de investigación científica. Y no hemos hablado nada de lo que tiene aquí hacia el norte, que es el mar. Un mar por explotar, un mar con unos recursos ilimitados, comenzando por la pesca. Pero en el subsuelo del mar están muchas de las tierras raras que están necesitando hoy la industria del mundo por montones. Pero no hay investigación, no hay universidades dedicadas a eso, no hay políticas de Estado, ni de gobierno, ni de nada. Aquí vemos que la revista Cambio sacó otros datos interesantes de por qué la minería y el turismo le dieron ingresos importantes a la región Caribe. Y por ejemplo dice que durante el segundo semestre del 24 llegaron a producir 104.288 barriles de petróleo por día. Y si Colombia produce 1.000.000, quiere decir que ya están sacando la décima parte, en promedio, ¿no? Y ya dicen, por ejemplo, que
El Cesar aumentó a 44.000 barriles diarios, casi 45.000. O sea que bien manejadas esas regalías y bien reinvertida esos dineros, reinvertidos esos dineros sería lo ideal, ese departamento tendría desarrollo. Pero parece que está sucediendo lo mismo que donde hay riqueza petrolera, la maldición del petróleo, como dicen los geopolitólogos. No se invierte ni se recicla ese dinero en beneficio de la comunidad ni de la región. Entonces es muy chévere que hay una petrolera donde le dan trabajo a algunas personas permanente y otras de vez en cuando con las contratistas y ahí sobreviven, pero no se ve ese retorno, que es lo que se requiere. Lo mismo dice que en promedio la ocupación hotelera subió al 54%. La verdad, muy baja, porque una zona con ese potencial turístico debería tener unas políticas de Estado del gobierno nacional, pero no la autopropaganda de Petro, porque eso no es nada. Unas políticas de Estado con un seguimiento muy serio y un impulso a la industria turística, y eso mejoraría enormemente el nivel de vida de la región, aumentaría las escuelas de gastronomía, de turismo, de historia, de investigación científica del mar, técnicas de pesca, construcción de puertos fluviales. Mejor dicho, se desarrollaría esa región como debe ser. Y lo mismo dice que el Caribe concentra al 21% de la población colombiana. Quiere decir que la quinta parte de nuestros compatriotas residen allá, pero que eh, el PIB en porcentaje es menos de la sexta parte, casi la séptima parte. Entonces ahí se nota ya, haciendo la cotejación de las dos cifras, que el problema es complejo, que el Producto Interno Bruto en total asciende a 179 billones de pesos, muy bajito, ya que ni siquiera es la cuarta parte del presupuesto nacional. Y cuando se habla de PIB, pues está hablando de todo el contexto económico. Vuelve y repite que hay 10 millones de hectáreas dedicadas a actividades agropecuarias y pecuarias. Pero el punto no es ese, ¿cuántas son? Porque Israel tiene muchas menos, pero es el nivel de productividad y la eficiencia de la productividad, la calidad de los productos y la capacidad de ponerlos en los mercados para el consumo interno y el consumo exterior, eso es otra cosa. Eso ya demanda políticas de Estado, empresarios comprometidos y seguridad, ¿no? Porque sin seguridad es imposible. Relata ahí cuáles son los productos que se pueden seguir incrementando, pero es que hay otros productos que el mundo va consumiendo que si se cultivan en Colombia les aparece clientela. Se requiere es el trabajo de la difusión y lo que tanto dicen los especialistas, el valor agregado, que se saque el producto y por decir algo, la uyama tiene unas propiedades especiales y, y en nuestro medio colombiano pues sabemos, nuestras familias, nuestras abuelas, nuestras mamás nos enseñaron a todos un montón de procedimientos con la uyama casera y ahí lo sabemos hacer. Pero no hay una investigación científica que diga, hablando aquí una barbaridad, cómo se hace una crema de auyama para que sirva para prolongar la vida útil de la piel de una persona. Tiene que ser, porque tiene harta vitamina A, según dicen los que saben. Tiene que existirlo, pero no se ha hecho un trabajo industrial. De pronto existe por ahí a nivel artesanal, en un pueblito y una señora vendiendo cuando van los turistas unos tarritos, pero eso no es la política y ahí es donde no se ve cuando el Estado dice que va a impulsar la microempresa y que el gobierno del cambio y que la prosperidad social, un poco de cuentos que se inventan cada 4 años. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, en la época del verano, los melones o las patillas, más que los melones, las patillas, se venden por cantidades industriales. Es un país que consume muchísimas patillas, pero eh, se las compran a México y las que ellos producen allá, que también producen hartas. No ha habido la forma de meter el comercio de patilla en Colombia ni de desarrollar esa industria. Y en la costa atlántica abundan, se pudren, se las echan a los puercos, como dicen ellos.
Entonces, nos da un poco de cifras y de datos para pensar. Con base en eso, miremos unas necesidades geoestratégicas. ¿Qué es lo que necesita la costa atlántica? Y es lo que deberían pensar los partidos políticos, no en candidatos. Hoy apareció otro, el 86, y dijo al aire en RCN, dijo, es que yo no podría mirar a mis hijos y decirles que tuve la oportunidad de lanzarme y no me lancé a arreglar a Colombia. Se llama Abelardo de la Espriella. O sea, apareció otro Salvador. Pero no necesitamos de esos salvadores, necesitamos quien elabore un proyecto para construirle unos aeropuertos internacionales a la costa atlántica estratégicamente ubicados que se conviertan en el epicentro del turismo. Y al lado de esos aeropuertos, pues tiene que haber unos hoteles de primera categoría, unos acueductos espectaculares, unos puertos y carreteras de acceso de primera categoría. Es que imaginémonos aquí, soñemos un ratico. Imagínese usted partiendo desde Punta de Gallinas en La Guajira con una autopista de 8 carriles al estilo de la I-95 de Estados Unidos. Ah, no, no, que es que esos son los gringos que tienen plata. No, eso es lo que hay es que hacerla. Que después de que se tome la decisión y se traigan las empresas, la financiación aparece porque aparece y alrededor de esas autopistas viene otras inversiones y entonces se ve obligado el Estado a comprometerse en más. Pero aquí vivimos peleando y pensando en que hay que sacar al que esté en el poder, porque es el deporte nacional. Si no estuviera este delincuente que tenemos ahora y estuviera otro, seguro que la oposición estaría pensando en sacarlo. Y él en prolongarse en el poder. Eso es una enfermedad de todos. Pero la solución está en otras cosas. Porque es que una acción de estas trae soluciones inmediatas, con políticas de Estado, obviamente. Necesitamos vías y ferrovías. Ustedes se imaginan un ferrocarril, no como el de Petro, ¿no? Por el aire, un ferrocarril que inicie en Punta Gallinas, atraviese toda la costa atlántica de nororiente a suroccidente, cruce por el tapón del Darién y se extienda hacia el Ecuador para unir a Venezuela con Ecuador, con Chile y con Perú. Y lo mismo que como una columna vertebral lance todas sus líneas de contacto por el Piedemonte llanero y una a La Guajira con el Perú, eh, a Venezuela con el Océano Pacífico. Eso no es imposible. Lo que hay es que hacerlo. No se hace en un día, pero es un partido que se le dedique a esas cosas y que quienes lleguen allá no van pensando en cómo se ubican en el Congreso o cómo llegan a presidentes para que les hagan honores, sino cómo el partido está detrás de eso y es eso lo que se hace y se hace o se hace. Bueno. Al río Magdalena hay que hacerle una cantidad de trabajos, comenzando por el drenaje permanente por la gran cantidad de limo y de cosas que lleva por la parte, por el suelo, debido a que es nutrido por una gran cantidad de afluentes que provienen de la cordillera y permanentemente están bajando sedimentos. Además, por la basura que le cae y las aguas negras y todo eso, pues se va dañando el margen. Pero eso hay que hacerle un mantenimiento que favorecería el empleo desde la costa atlántica hasta el Alto Magdalena en el Huila, porque se volvería una política nacional de mantener el río Magdalena. Ya habría empresas y empleos, tanto oficiales como particulares, como no nos imaginamos, y un desarrollo agrícola e industrial paralelo interesantísimo. Entonces hay que pensar, proponemos en eso. Acueductos e hidroeléctricas estratégicos. Ya lo hemos dicho aquí, ni Montería, ni Sincelejo, ni Barranquilla, ni Cartagena, ni Santa Marta, ni Riohacha, ni Valledupar tienen acueductos a la altura de lo que corresponde. Entonces, con todos esos cursos de agua, hay que hacer los estudios y construir unos acueductos estratégicos grandes que acopian y eso surten a los demás. Y entonces los alcaldes, en lugar de estar con ese problemita de que el acueducto municipal no, hay una entidad que maneja todo eso y lo surte
y ellos lo que tienen es que hacer cumplir las normas y proteger el sistema, el ecosistema y ya. De resto, eso se desarrolla solo. Igual con las hidroeléctricas. No puede seguir Colombia diciendo que es que contrataron una empresa española y que una alemana y que entonces si se acaba la energía eléctrica que van a prenderla con carbón, pero que daña el medio ambiente y con semejante potencial no ha podido resolver o no hemos podido resolver el problema eléctrico de la zona que nos puede traer millones de dólares en recursos diarios para hacer un país mejor, de pensarlo. Necesita la costa atlántica universidades con énfasis en turismo y ciencias del mar. Es que hay que enfocarse en lo que es, pero hacen una universidad en la costa para sacar abogados, para sacar sociólogos, para sacar pedagogos, para sacar psicólogos. No es que no se necesiten, claro, que se necesitan, todos lo necesitan, pero es que el énfasis del desarrollo de la costa no está ahí, está en el turismo, está en la agroindustria, está en la pesca industrial, está en las ciencias del mar, todo lo que hay al frente para ir a explotarlo. Entonces hay que hacer valer el recurso y pensar que es por ahí. Entonces son tareas como para un programa de gobierno que se pueden mejorar e incrementar con muchos datos. Lo hemos insistido desde hace 5 años que estamos haciendo estos conversatorios diarios, que esos 1.600 kilómetros de epicentro turístico no los podemos perder porque los chinos ya le tienen la mira puesta y comienzan a hacer lo que han hecho otras partes del mundo. Van comprando un terreno aquí, otro terreno aquí, y construyen y que la reedición de su cultura china, y entonces todo el mundo va a dejarle la plata ya a conocer cómo es que queda la ciudadela china, y los tipos se van apropiando y cuando nos demos cuenta, ellos sí comienzan a desarrollar todo esto porque saben lo que quieren del mundo y particularmente de nosotros. La industria pesquera marítima o marina y fluvial es una necesidad y eso no se puede aplazar más. ¿Cómo es posible que tanto en la costa atlántica como en la pacífica, en nuestros mares, vengan a pescar gente de otras partes del mundo como la China y hasta procesen el pescado ahí en alta mar y luego vayan y lo vendan y vuelvan otra vez a seguir explotando y nosotros mirando? Y lo mismo la pesca fluvial y la pesca ya de criaderos en las lagunas, que es mucha el agua que hay y gente muriéndose de hambre en La Guajira y a 200 kilómetros de La Guajira el agua abundando o con el agua al frente, con el mar que les puede dar pescado para tener gente muy bien alimentada y se mueren de hambre en La Guajira los niños y los políticos robándose la plata de la UNGR. Ahora, se podría pensar en que se traigan unos modelos de kibutz israelíes para La Guajira. Israel es un desierto, la mayoría de su territorio, que no es muy grande, pero esos kibutzim, o sea, el núcleo de kibutz, se han desarrollado de tal manera que se vuelven no solo autosuficientes, sino que elaboran productos de la mejor calidad que son apetecidos en el mundo. Siempre ponemos de ejemplo allá al sur de Israel, en una ciudad hermosa que queda sobre el Golfo de Acaba, que se llama Yosbatar. Eilat se llama la ciudad. Eilat se llama la ciudad. Y el kibutz se llama Yosbatá. Eso es un pedregal. Y tienen ahí un cultivo de lácteos impresionante. Unas vacas gordas, muy bien alimentadas, con un pasto y unos productos vegetales que procesan ahí mismo en ese peladero. Viven como unas 300 familias en un campo completamente verde, en medio del desierto. No desperdician una gota de agua, todas las reciclan. Bueno, es impactante su producción láctea y no dan abasto todos los años vendiendo productos lácteos a Suiza, a Alemania, a Francia y a los mismos judíos que viven en Europa. Toda esa comida especial judía.
y es un peladero. Y en La Guajira, con el mar a 10 kilómetros, 5 kilómetros, y la gente muriéndose de hambre. Y con la Sierra Nevada de Santa Marta, que produce agua por toneladas todos los días, y no se les ha ocurrido todavía en buscar la forma que un curso de agua de eso se desvíe hacia la Guajira Central y vuelvan eso verde. Lo mismo, el turismo de los casinos, claro, eso trae muchos problemas, prostitución, violencia, etcétera. Pero si no, el que no arriesga un huevo no saca un pollo. Si Colombia determinara, por ejemplo, un sector de la Guajira y lo negociara con las comunidades a visión estratégica a largo plazo, como hicieron en Estados Unidos, las comunidades indígenas manejan los casinos. Claro, tienen un montón de normas federales y las cumplen, pero desde que se cumpla la ley y haya organización, imagine la cantidad de gente que vendría a dejar dinero a Colombia con unos buenos centros turísticos. eh, bueno, que pudieran disfrutar no solamente de ir al casino, sino de hacer inclusive una industria de cine alrededor, como ocurre en Estados Unidos. Y algo que los oficiales de la Armada Nacional conocen muy bien, que son las marinas. Resulta que para la época de los huracanes, todo el Caribe se afecta muchísimo quienes poseen yates. Y los países que han construido marinas que se salen del mar y las guardan esos yates mientras pasan la temporada de huracanes y los protegen, recogen muchos recursos, además turistas que vienen. Imagínense ustedes el río Magdalena abierto a construir una cantidad de marinas de esas que vengan con todos esos yates y ya el río limpiecito, y con malecones y cosas bien hechecitas en los pueblos, se convierten en unos epicentros turísticos importantes. Entonces, esto es como un bosquejo de ideas sueltas de los que se podría hacer. Ahora viene la pregunta única, mi coronel Alarcón. De esta lista de necesidades geoestratégicas, usted, como asesor de unos candidatos políticos o de un partido político, le va a argumentar cuál escoja y por qué. No todas, porque pues, no se pueden todas, sino una sola. Y le da la prioridad a esa. Y por qué a partir de esa se puede desarrollar el resto o se puede extender el proyecto. Adelante, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Y saludo a todos los que no he podido saludar en el día de hoy. La pregunta es una sola, escogencia dentro de los que se han articulado aquí como necesidades geoestratégicas, sintiendo o colocándose el sombrero del asesor político con una argumentación o unas argumentaciones relacionadas con lo que escojan, uno solo. Muchas gracias. Entonces ya tenemos la mano levantada de mi coronel Giraldo, que hacía tiempo que no nos visitaba. Adelante, por favor, mi coronel. Muchas gracias. Las ocupaciones políticas no me han permitido, pero siempre Sí, estaré aquí señor. con usted. Así Bueno, es. yo escogería una que es el aeropuerto internacional y escogería otra que no está, pero que me parece importante. La primera, continuaría la construcción que ya se inició, pero que en el gobierno Petro paró, del aeropuerto internacional entre Cartagena y Barranquilla, ubicado en el municipio de Santa Catalina, exactamente en el volcán que mencionó Luis Alberto, el Totumú. Allí está el proyecto, pero está parado, terminarlo. Y aprovechando que allí, de ese lugar donde queda el aeropuerto, se gastaría media hora a Cartagena y media hora a Barranquilla, quedando los dos aeropuertos alternos, el de Cartagena, el de Crespo, y el de la Barranquilla de Sabana Larga. Aprovechar el mar que queda a 10 minutos del Totumo, en un sitio que llama Galarazamba, donde para conocimiento de ustedes hay un mar que es el Mar Rojo, pero no porque tenga el nombre, sino porque es rojo, producto de las salinas que se encuentran allí. Y segundo, trataría de asesorar a los políticos para crear el departamento número 33 en el Magdalena Medio,
con capital Barranca Bermeja, cogiendo los municipios del sur de Bolívar abandonados, del sur del Cesar abandonados, del sur de norte de Santander La Esperanza abandonados y algunos de Santander abandonados y tres de Antioquia sobre el río Magdalena. Es decir, la jurisdicción que hoy en día tiene el Departamento de Policía del Magdalena Medio y crearía política y administrativamente ese departamento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Giraldo. Adelante, por favor, entonces ya vamos con los que no han levantado la manita. Doña Rosalía Medina y se alista la doctora Ethel. Sin duda alguna, todas las necesidades geoestratégicas relacionadas en este momento en pantalla son absolutamente deseables, no solo para la región Caribe, sino por cualquiera de las regiones que estuvieron definidas en la primera diapositiva de este taller. Entiendo que, mejor dicho, no conozco la metodología con la cual definieron las reuniones, perdón, las regiones. Pues es muy difícil en una región que cuenta con extensiones, como por decir algo, Magdalena o cualquiera de esos eh, departamentos de la región Caribe. No conozco la metodología con la cual han establecido las potencialidades económicas, por supuesto. Esas potencialidades se deberán eh, definir en términos de proyectos viables y controlables. Y lo más difícil de cualquier proyecto es el diseño económico financiero, el cual demanda un manual de valores de precios unitarios. No vale lo mismo por razones de transporte, especialmente por razones de transporte, los precios unitarios por metro cuadrado de proyecto en La Guajira que en Córdoba. Bueno, esa es una definición muy importante en términos de proyectos. Así es de que lo primero que hay que hacer es establecer las necesidades reales con la comunidad de qué proyectos se van a hacer y empezar por hacer el manual de valores de precios unitarios, de modo que la definición de esas potencialidades sea técnica, es decir, en cifras, no en deseos escritos, sino en cifras. Yo personalmente diría que Sí, en este caso de la región Caribe, entraría y empezaría por la industria pesquera marina y fluvial, que puede dar resultados si se maneja muy bien, inmediatos, a corto plazo, y continuaría al mediano y al largo plazo, generando recursos que si son bien manejados y que si son bien distribuidos, pueden entrar a hacer muchos otros proyectos. Muchas gracias. siguiendo la conducta relacionada con la pregunta y obviamente la respuesta. Como asesor político, ¿qué necesidad geoestratégica escogería de estas que están en la ayuda y argumentar la defensa de esa misma necesidad? Para eso le damos la palabra entonces a la doctora Ethel y por favor se alista mi mayor Mendoza. Buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas tardes. Voy por mis ojos postizos, creí que los tenía aquí. Le cedo mi lugar a alguien mientras los encuentro porque Bueno, no los listo. veo, ¿ok? Tranquila, mi doctora. Adelante, por favor, entonces mi mayor Mendoza y se alista mi coronel González. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo considero
especialmente las universidades, pero más que todo con énfasis en la creatividad, en el sentido de pertenencia y la honradez, que haya una educación plena para poder desarrollar todo lo anterior, que es supremamente importante. Hemos podido evidenciar eventualmente algunos gobernadores que se ponen la camiseta y la muestran, como el actual alcalde de en Barranquilla, pero desafortunadamente en el momento que Dios creó, nos creó el paraíso terrenal, pues desafortunadamente nos mandó toda la clase de personas que tenemos, y especialmente en el sector de la costa, que brillan por su indelicadeza, por robarse los servicios públicos, por, por, por muchas cosas que lo estamos viendo en la realidad de acuerdo a la exposición que hizo el coronel Villamarín. Entonces, ahí necesitamos es educación y transparencia. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Yo escojo el proyecto para el partido político y para la nación, porque es que no puede ser tampoco ni proyecto de gobierno, ni siquiera proyecto de partido, sino de la nación. El Distrito Turístico del Caribe, esos 1000 y pico de kilómetros que tenemos de aguas muy cálidas, de mar muy limpio, de clima muy agradable, de muchas playas, están de por sí en forma natural, son bonitas y atractivas, como las del Golfo de Morrosquillo, en Coveñas, en Tolú, etcétera, etcétera. Hasta La Guajira. Y además que están al frente de todo el mar Caribe, de donde pueden llegar no solamente el turismo internacional, porque nuestra costa atlántica se ha sostenido o ha pensado es con el turismo interno. Entonces aquí los de Colombia, los colombianos, vamos de turismo a la costa atlántica a conocer el mar. Pero esa es una demanda muy pequeña. Nosotros somos una nación de pocos habitantes. Entonces, no puede ser un distrito turístico de esa magnitud solo basado en la capacidad y el potencial económico de los exclusivamente colombianos, sino que hay que atraer no solo el turismo norteamericano, sino el europeo, y además de que muchos vendrán también cuando se construya el canal interoceánico. Vendrán muchos veleros, mucha deporte marítimo que querrá cruzar por el canal, y así muchas otras cosas, como por ejemplo, tenemos mucho gas en La Guajira, donde está Ballenas y la plataforma de Chuchupa, etcétera, etcétera. Y los países centroamericanos están necesitando fuentes de energía porque también se están desarrollando. Entonces se les puede llevar gas desde La Guajira a través de un gaseoducto cruzando el Urabá y por toda la costa panameña, Costa Rica, Guatemala, Honduras, etcétera. De tal manera que hay un potencial turístico ahí gigantesco. Está al frente de Aruba, de Cuba, de la Florida, de las Bahamas, de los Cayos, bueno, de todo. Entonces, creo que ese sería el potencial para esa región. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Excelente aporte. Tenemos la participación en Facebook de nuestro marino Henry Ramírez, que dice lo siguiente. Buenas noches para todos. El desarrollo de un sistema férreo moderno le daría una dinámica de movilidad a la industria, a la agricultura,
al turismo nacional e internacional. Muchas gracias. Tiene la palabra entonces mi coronel Saavedra. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Bueno, yo considero, como decía mi coronel anteriormente, que no solamente para la región Caribe, estas necesidades geoestratégicas, y se ha demostrado a lo largo y ancho del país, y yo siempre he dicho que este es un país que ha crecido, se ha desarrollado longitudinalmente, más no transversalmente. Las necesidades y el proyecto lo ha demostrado en estos últimos gobiernos, por supuesto que exceptuando el presente, que le han puesto más cuidado a lo que son los aeropuertos y las carreteras. O sea, no sé cuántos de los que están acá han tenido la oportunidad de recorrer últimamente el país por carretera. Por lo menos las vías principales dan mucho entusiasmo ver cómo ha cambiado el país. Entonces, hay que desarrollarlo. Si queremos que venga el desarrollo, el crecimiento, la paz, sobre todo la paz, la mejor forma es abrir puertos, carreteras, acceso. El día que el país quede atravesado transversalmente desde el oriente al occidente, no solamente por una vía, dos o tres vías, como lo tenemos de forma de norte a sur, de sur a norte, perdón. Entonces, eso cambiaría rotundamente. Creo que ustedes muchos lo tienen claro, y lo digo porque lo conozco y lo viví. En los Estados Unidos, cuando quieren desarrollar una zona, lo primero que hacen son la carretera. No hay nada, hacen únicamente la carretera. Y después de la carretera lanzan todo lo que va a ser parte del desarrollo de eso. Entonces yo creo que es ahí donde está el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Y por supuesto, el otro tema que lo menciona mi coronel, está ahí entre todos, es un verdadero liderazgo de las regiones. Aquí se unen las regiones, se hablan de la región Caribe y se reúne el gobernador y el alcalde de todos estos 7 departamentos, pero no hay un interés común, no hay un proyecto de región, no lo hay. Algo parecido al ejemplo que estamos haciendo aquí con el tren que vamos a hacer desde Facatiba hasta Mosquera, Madrid, en Cativá. Esos son proyectos de región y eso es lo que se debe hacer y debe plantear el gobernante. No pensar en pequeño, sino pensar en cómo se desarrollan las 5 regiones del país, cada una con todos los intereses geoestratégicos que tienen. Yo siempre he dicho que este es un país rico, país demasiado rico, por supuesto que mal administrado porque esto parece una carrera de ciclismo, es por etapas. No tenemos un punto largo de llegada. Cuando no hablamos de la meta, sino hablamos de etapas, no funciona, porque cada gobierno, a nivel que sea, es una etapa. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Gracias por su aporte. Eduardo Patiño, por favor, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en cuanto a la pregunta, yo pienso que me acogería al punto relacionado con industria pesquera, marina y fluvial. Es decir, porque este tipo de industria marina y fluvial es la que puede darle una ventaja en materia económica a la región del Caribe, ya que es totalmente costera, entonces puede darle una buena pesca y así se puede sustituir la pesca artesanal. Bueno, y no solamente la industria pesquera, sino una industria en general, como por ejemplo existe en el estado de California de Estados Unidos, es el estado más grande de la costa oeste, posee, posee una costa del Océano Pacífico muy rica, tiene una industria marina y fluvial muy aventajada, y asimismo tiene una industria en general muy diversificada, lo cual lo ha llevado a que sea la región más rica de Estados Unidos e incluso la producción de California supera a la de toda América Latina. Entonces, es
indispensable que se desarrolle en industria, no solamente pesquera y marina, sino en otro tipo de industrias para que sea totalmente autosuficiente. Y eso que se puede hacer siempre y cuando haya una buena voluntad de la población costera caribe y pueda autosostenerse y ser autosuficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Creo que solo me falta el coronel Fuentes. Sí, gracias, mi coronel Lancero, sí. Muy buenas noches, mi coronel. Buenas noches Bueno, a nuestro presidente y buenas noches para toda la sala. Pido disculpas por entrar tan tarde porque lamentablemente el internet está molestando, pero bueno, alcancé a morder alguito. Bueno, en cuanto a la pregunta, pues nosotros habíamos visto en talleres anteriores con las cuestiones, el tema de geopolítica, pudimos darnos cuenta que Colombia es un pivote estratégico. Eso es lo que como asesor le haría entender primero, como asesor político, al que vaya a estar de candidato, o a los candidatos, de la importancia que tiene geográficamente y geoestratégicamente Colombia como pivote estratégico. Entonces, partiendo de ahí y después de que les dé la amplia explicación de esto, es importante que acá hay varios puntos que encierran todo lo de infraestructura. Entonces, de la mano con lo del pivote y el desarrollo de infraestructura, obviamente vamos a tener un gran avance comercial en este sector del Caribe que es tan supremamente importante y que está adormecido. Está adormecido en turismo, en comercio exterior, en la pesca, bueno, en todo lo que nos podamos imaginar, porque sabemos de cierto y de hecho lo que está pasando en el Caribe. Y obviamente, pues, de la mano iría que estoy totalmente de acuerdo con las universidades, porque si bien vamos a tener esa proyección tan importante, pues vamos a necesitar también la parte intelectual que nos pueda garantizar en el tiempo con una excelente visión de estrategas en la parte de educación y de formadores y de formación para que puedan sacar adelante todos estos grandes proyectos. Gracias, mi coronel. gracias a usted, mi coronel Fuentes. Bueno, hemos llegado al final. Estamos dentro del tiempo que nos hemos propuesto cumplir para que no nos detengamos en mayores gastos de tiempo y podamos asimilar la conferencia diaria. Muchas gracias a todos por la disciplina y especialmente por mantenerse dentro de la respuesta a las preguntas específicamente. Bueno, entonces muchas gracias a mi coronel Villamarín. Vamos a pasar con él a lo pertinente, a las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Mi coronel Villamarín, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, mi coronel, y muchísimas gracias a ustedes por sus aportes, porque cada aporte que escuchamos aquí, cada punto de vista, nos trae algo nuevo, enriquecedor, para que complementemos entre todos y seamos multiplicadores. Por favor, multiplicadores. Digámosle a la gente qué es lo que hace Fundel. Aquí no venimos a hablar de candidatos ni de salvadores, sino venimos a hablar de proyectos, de conceptos, de visión de país, de revisar lo que se requiere, de entender la fenomenología interna y externa para cambiar. Hoy nos habíamos propuesto una tarea y creemos que la cumplimos, fue hacer un taller de las generalidades, valga la redundancia, muy generales, de ese potencial geoeconómico de la costa caribe colombiana, que aquí en Fundel siempre lo hemos mirado con ojos muy especiales,
sin que eso signifique que las otras 5 regiones no son importantes, no. Todas son iguales de importantes y todas tienen su potencialidad. Todas tienen su tumbado, como dice la canción popular. Lo que pasa es que esta, por ser la puerta de entrada de nuestro desarrollo y nuestra historia, y por ser también una potencial primera puerta de salida para extendernos hacia el mundo, hay que meterle mucho el diente. Entonces, comenzamos por hacer una descripción muy global de lo que son las regiones, de esa multidiversidad y de esa eh, mm, característica tan especial que hay en cada región y que la misma geografía colombiana no es que nos marque zonas totalmente delimitadas y que de aquí para allá es una cosa y de aquí para allá es la otra, no, sino es más bien como una mutación que va haciendo la naturaleza en cada región y nos va dando una identidad geográfica y política muy especial. Y por esa razón somos también tan diversos los colombianos. Luego vimos la composición general, geopolítica, geográfica, geoestratégica de la región Caribe. Y le hicimos un breve análisis a cada departamento, lo que ahí significa, pero en particular sobre los renglones de la economía que más le han dado un poco de ímpetu en los últimos 25 años a la región. Luego ya nos fuimos a los archivos que tiene condensado la inteligencia artificial de Google, que nos dice con algunas cifras lo que hay y nos lleva a ser mucho más exactos, porque está promediando todo lo que recibe de diferente información y nos lo resume aquí y nos pone como una radiografía, la cual nos indica lo que está pasando. Luego vimos los desafíos que hay, que son muchos, y una conclusión de esos desafíos mirando esa composición geográfica, morfológica, geopolítica, estratégica y de riquezas que tiene la región. Pasamos de ahí a mirar un resumen de un artículo que publicó la revista Cambio muy interesante sobre lo que fue la economía en la costa atlántica, la región Caribe, para el año 2024, con algunas cifras que compartimos aquí que nos indicaron cuáles son los renglones que están sosteniendo la dinámica de la economía de esa región. Y luego hicimos una lista de algunas de las necesidades geoestratégicas, sin que sean las únicas, más a manera de propuesta y de revisión. Y planteamos la primera y única pregunta del ejercicio, sobre cuáles necesidades se enfocaría a ustedes. Entonces hubo bastante tendencia a las universidades con énfasis en el turismo y las ciencias del mar, en un empate técnico con la industria marina y fluvial y en los aeropuertos. Pero al mismo tiempo lo que vimos es que son actividades que hacen parte de un conjunto, de un proyecto, que así como se plantea, por ejemplo, que el aeropuerto que quede central y que quede a media hora de Cartagena, media hora de Barranquilla y una hora de Santa Marta con una autopista, una señora autopista para moverlo, también todos estos puntos se les busque la equidistancia y se tengan los insumos para pensar en la política. Nos parecería desde esta óptica, sin ser muy osados, pero sí, es que los partidos políticos deberían estudiar, era eso, con sus candidatos y sus equipos de elaboración de proyectos y programas de gobierno y todo lo que tienen al interior cada colectividad política, es tomar las regiones en particular y decir, bueno, vamos a desarrollar esto y luego, como muy bien lo aclaró mi coronel González, que ya no sea únicamente que es una política del partido, sino que es una política del país para que el partido sea el que la dinamice, el que le empuje, el que esté motivando y los demás partidos no tengan otra salida que apoyar eso porque ya es un problema de la nación. Quizás al revisar estos puntos, como cuando hablábamos sobre los trabajos en el río Magdalena, por extensión y por efecto imán, van a hacer que las demás regiones se conviertan en un enlace y un medio para que eso funcione.
porque para que los puertos sean más efectivos y tengan mucho más volumen de carga, significa que las demás regiones tienen que estar produciendo de todo, obvio, y recibiendo de todo también para que se mueva. Que las carreteras no se queden solamente en que sean muy desarrolladas en la costa o las ferrovías, sino que es para todo el país, porque es todo un cuerpo el que hay que unir, todo un esquema. Que las universidades le desarrollen mucho énfasis al turismo y a las ciencias del mar, sí, pero es que en las demás partes del país también hay que hacer turismo y también hay que hacer investigación científica sobre los ríos, las montañas, el, eh, el potencial minero, el potencial energético, el potencial de inteligencia artificial y otros. Entonces todos van atados y como dice el himno nacional, el sol alumbra a todos y para todos. Entonces hemos hecho un ejercicio interesante que nos parece que además es enriquecedor y que es muy diferente a lo que usualmente se hace en los grupos que hablan de política, porque aquí estamos hablando de las necesidades, estamos sugiriendo soluciones y nos estamos escuchando todos a ver cómo mejoramos o cómo enriquecemos y compartimos conocimientos. Mañana tendremos otra actividad académica de enriquecimiento estratégico y continuaremos con la memoria histórica como todos los días. Hasta aquí es nuestra actividad de hoy. Les agradecemos nuevamente muchísimo. Recordándoles que no se les olvide visitar la página web que a diario se está actualizando, que multipliquen, que consulten y que inviten a muchas personas a que vean esa página web, porque más colombianos ilustrados, mejor país tenemos. Menos colombianos ilustrados, más violencia, más corrupción y más podredumbre administrativa habrá. Una feliz noche, que Dios nos siga bendiciendo e iluminando. Amén. Muchas gracias, mi coronel.